¿verdad? Sí, amén. Oremos. Padre, te damos gracias por estar una noche más, Señor, acá reunidos en tu nombre. Te pedimos que una bendición para la familia que cada uno de nosotros representa, los que estamos acá y aquellos que no están también, que pertenecen a esta lección y bueno, todas las lecciones que se están dando de 5E y que todas sean de bendición para cada uno de nosotros. Bendice y sigue usando, Señor, a los expositores como lo has hecho, Señor, hasta ahora grandemente, son de gran bendición. Y bendícenos a todos, danos mucha sabiduría, Señor, y para poder aprender, entender y sobre todo aplicar, Señor, cada uno a nuestra vida, todas las cosas hermosas que encierran tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, el Señor nos bendice sin lugar a dudas de muchas maneras, pero la bendición más grande viene de su palabra, definitivamente, ¿verdad? De comprenderla, de conocerla y de practicarla. Así es que estamos en un momento donde nos reunimos a comer, ¿verdad? Alimentarnos. Así es que qué bueno que esa oración nos está diciendo eso precisamente. Bueno, hermanos, de nuevo, por favor, participemos, ¿verdad? Con comentarios de lo que ya hemos dicho la semana pasada. Hoy estamos en la sexta sesión, ¿verdad? La sexta clase de hora y media cada una de ellas. Vamos casi que un poquito adelantados, gracias a Dios, con el material. Eso nos permite tener tiempo para poder repasar más adelantito. Lo que hablábamos la semana pasada, si ven sus bosquejos, ¿verdad? Estábamos hablando ahí de los propósitos de la autoridad. Y luego hablamos un poquito de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, y ahí nos quedamos un poquito, ¿verdad? Detenidos en algunos casos, ¿verdad? Me gustaría comentar de nuevo algunas cosas que decía. Vamos a repetir algunas cuestiones, pero nos da chance para comentar, ¿verdad? Si es necesario. Decíamos como algo que había que anotar, que no está en el bosquejo original, que es línea gruesa, repito, ¿no? Si metemos todo lo que estamos hablando ahorita, pues sería tremendo material, ¿verdad? Un montón de letra y papel, pero estamos ahí con lo básico. Estábamos hablando, hermanos, de algo que a mí me resulta que es nuevo, ¿verdad? Que puede ser nuevo para algunos de nosotros, y es que Dios resiste al orgulloso, ¿verdad? Si decíamos que si alguien no va a obedecerle a Dios, que no se sujeta a la autoridad, a ninguna autoridad, es porque básicamente, como participó una hermanita directamente, dijo el orgullo, ¿verdad? Fue lo que se halló en el corazón de Satanás, ¿verdad? Porque fue creado tan hermoso y tan poderoso, pero se llenó de orgullo su corazón y eso fue su desgracia, su caída. Por eso fue degradado, como decíamos, como consecuencia del pecado de Satanás. Y con eso quiso tocar a Adán y Eva, con eso quiso tocar a Jesucristo y con eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Con tratar de enorgullecernos. Así que allá en 1 Pedro 5:5, y yo creo que buscamos ese pasaje, dice: Dios resiste al soberbio. Entonces decíamos nosotros, ya tratando de sacar alguna aplicación, de que algunos de nosotros podemos estar frustrados, amargados, enojados con Dios indirectamente o decepcionados, y es que a mí nada me sale bien. Y otros todavía dicen, es que a mí Dios no me quiere, ¿verdad? Tal vez ya lo han escuchado eso, ¿verdad? Porque no me sale nada. Mire, ya se puso a pensar dentro de las posibilidades o probabilidades de que le va mal, de que Dios lo está resistiendo, de que Dios lo tiene ahí, ¿verdad? Detenido. ¿Qué es lo que hace uno cuando hablamos de disciplinar a nuestros niños de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Pues de entrada no llegamos ahí a castigarlo físicamente, sino que le decimos, no, niño, no toque. No toque. Y el niño va queriendo tocar, ¿verdad? Tiene 1 año y ve algo fascinante, brillante, de color ante sus ojos, lo va a querer tocar. Pero lo que hacen muchos padres es que le agarran la manita y se la retiran. No, hijito, eso no se toca. Y vuelve el niño a insistir, ¿verdad? A tocar aquello que le atrae, y de nuevo el padre le dice, no, mi amorcito, no se toca. Ahí la cosa es quién se da por vencido primero. Antes de llegar al castigo físico, darle ahí una palmada, ¿verdad? Al niño, uno está resistiéndolo. Dice, hasta que se dé por vencido y ceje en su empeño de querer tocar aquello que no debe de tocar.
Yo aplicaría el mismo principio, ¿verdad? A través de este ejemplo, de que algunos de nosotros estamos necios, ¿verdad? Estamos ahí clavados, que yo quiero, yo voy a hacer, y quizás no hemos consultado con Dios. Y entonces insistimos y no nos salen, insistimos y tenemos pérdida, insistimos y nos va mal, insistimos y nos enfermamos, insistimos, y uno dice, pero Señor, ¿por qué no me ayudas con esto? Tal vez la pregunta es, Señor, ¿me estás resistiendo? ¿Estás tú impidiendo que yo haga esto porque me voy a meter en problemas y me va a ir mal? Entonces consideremos dentro de las posibilidades de que algo no nos resulta. Que no logramos aquello que estoy empecinado en eso, ¿verdad? Entre ceja y ceja, yo quiero lograr esto y nada. Consideremos la posibilidad de que Dios nos está resistiendo, ¿verdad? En oración, que nuestra conciencia, ¿verdad?, nos ayude, y el consejo. Así que, hermanos, esto es importante, pero dice, si buscamos en el pasaje, y acuérdense que no tenemos muchos pasajes ahí escritos para que podamos usar nuestra Biblia, yo les voy a pedir que vayamos de nuevo a 1 Pedro 5:6, para que veamos la contraparte. Busquemos, por favor, 1 Pedro. Y lo que hemos estado diciendo ahorita está en 1 Pedro 5:5, ¿verdad? Dice en el versículo 6, 1 Pedro 5:6, dice, humillaos pues, lo tienen, ¿verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Pedro? Que nos humillemos. Es un acto de mi voluntad. Yo me voy a humillar delante de Dios. No voy a esperar que me humille porque va a ser peor, sino que yo debo tomar la decisión, yo me voy a humillar. Lo que repito, paralelo al Salmo donde David está diciendo en cuanto a mí, bueno me es haber sido humillado. Dios lo humilló. Cuando usted ve la vida controversial de David, verá los problemas que tuvo, problemas serios. Dios lo estaba humillando para volverlo dócil, es decir, obediente, que se pusiese bajo la autoridad de Dios y Dios pudiese usarlo para el reino de Dios. Entonces, hermano, eso le toca a usted. Decimos, bueno, pero fue con David, ¿verdad? Y con Moisés y con esos grandes hombres. Hermano, nosotros estamos en la misma categoría, ¿verdad? Delante de Dios. Y Dios quiere que nos volvamos dóciles para podernos usar. Y cuando nos volvamos dóciles y nos pongamos voluntariamente bajo la autoridad de Dios, créame que vamos a comenzar a ver cambios en nuestra vida radicales. Vamos a comenzar a pensar, a hacer, ver cosas grandes en nuestra vida. Porque Dios nos tiene a cada uno de nosotros un plan grande dentro del reino de Dios. Y quizás no lo estamos viendo, precisamente porque no estamos yendo en ese camino, ¿eh? Así que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿eh? Y gracia significa poder, ¿eh? Nos da cosas grandes para que nosotros podamos hacer cosas grandes. Y repito, el versículo 6 dice, humillaos pues, o sea, por conclusión, humillémonos. Bueno, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Tal vez en nuestra vida cristiana de años, más o menos, nunca hemos orado en esta dirección, ¿verdad? Considerando esto, Señor, yo quiero que me humilles. O quizás antes de que me humilles, yo me voy a humillar solito, ¿verdad? Si tenemos que trabajar este concepto para que podamos entender cómo se practica, donde yo puedo decir, yo digo, bueno, me voy a, así como decimos, me voy a consagrar. Pues nosotros podemos decir, me voy a humillar delante de Dios. ¿Y todo esto qué significa? No será solamente una oración, ¿verdad?, del diente al labio, no será una sola vez que lo digo, será quizás comenzar un proceso de humillarme. Y esto tenemos, tal vez no es el momento ahorita aquí, ¿verdad? Pero ya dejemos aquí metido esta inquietud para que comencemos cada uno de nosotros a nuestro estilo, en nuestra relación con Dios, comencemos un proceso de humillación, hermanos. Y cuando yo lo entienda, lo logre, esta va a ser en nuestro discipulado, va a ser la cosa más importante. Es que Dios no va a usar o sea, no podemos pensar en discipular a alguien si no consideramos esto. Esto es vital, esto es importante, ¿verdad? Si imagínense un discípulo que no obedece a su Señor. Eso no existe, pues, ¿verdad? Eso no puede ser así. Por eso Pablo decía vez tras vez, ¿verdad?
yo soy siervo. Pablo, esa era su carta de presentación, ¿verdad? Pablo, siervo. ¿Qué implica servidumbre? Que yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Señor dice. Entonces, tan alejados estamos de esto, ¿verdad? En nuestro cristianismo actual, que tenemos que redimir o tenemos que cambiar la cuestión, ¿verdad? Así que si yo pretendo ser discipulador, Dios me da esa oportunidad y me la va a dar. Entonces, porque el cristianismo es transmisión, ¿verdad? De vida, de estilo de vida. Entonces, yo soy una persona que ya me he humillado. Y puede ser que algunos están allí, ¿verdad? En teorías, yo soy discípulo de Cristo, pero no hemos pasado por el proceso de humillación. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Un montón de discípulos que no están humillados y que por ende no son dóciles y que por ende no están obedeciendo a Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las consecuencias ahí, ¿no? Así que consideremos esto, hermanos, como una cosa bien importante. Pero da gracia, ¿verdad? A los humildes. Humillémonos, pues, por conclusión, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios. Y Él, obviamente, en su momento va a exaltar al siervo, ¿verdad? Eso es la promesa. La otra cosa que hablábamos, ahora, ¿de dónde estoy sacando estos comentarios? De la página que ustedes tienen ahí que dice propósitos de la autoridad, ¿no? Que es la página 5, entiendo. Propósitos de la autoridad. ¿Cuál es el propósito de Dios al ejercer, fíjense, al ejercer autoridad sobre nosotros? Porque yo puedo ser el jefe y no ejerzo autoridad sobre mis subalternos, ¿no? Sobre mis subordinados. Yo puedo ser el esposo y no ejerzo autoridad sobre mi esposa. Yo puedo ser padre y no ejerzo autoridad sobre mis hijos, por diferentes razones. O los niños son tan bien portados que no lo necesitan, o yo soy aguado, ¿verdad? Soy débil y no entiendo esto. Porque hoy somos demócratas y no, ¿verdad? Yo no, derechos humanos, no voy a presionar a mi hijito, y mi hijo es libre, pues lo que quiere es otra alma, es lo que, cualquier cosa. Pero, hermanos, si Dios ejerce autoridad sobre nosotros, es para lograr, número uno, nuestra edificación, que crezcamos, pues, que lleguemos a la santidad, a la madurez. Decíamos, pues, que uno tiene que cuidar al niño, criar al niño, para que crezca el niño, la persona. Segundo, llevar a cabo los planes de Él. ¿Por qué ejerce autoridad? Porque Él tiene planes para nosotros. Y uno duda, pero ¿seré yo tan importante para que Dios me use? No se trata de ser importante, se trata de ser útiles. Todos existimos con un propósito, el propósito de Dios, ¿verdad? Bien, llevar a cabo los planes de Dios. Y ahí teníamos el caso de Samuel, etcétera, etcétera, ¿no? Con Saúl. Evitar el caos social. Mientras el Señor venga, tiene que haber un cierto orden social. Y para eso está la policía civil, están las instituciones que mantengan el orden social por la rebeldía natural del hombre. Entonces, por eso Dios ejerce autoridad a través de las autoridades delegadas, como es el gobierno civil, ¿no? Controlar la rebeldía natural del hombre. Y ahí nos fuimos al principio, cuando dijimos que Adán y Eva vivían en armonía, vivían en unidad de pensamiento, de sentimiento, unánimes, como se nos pide ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Unánimes, una sola alma, una ánima, unánimes. Pero cuando pecan, arruinan su naturaleza, se vuelven rebeldes y ahora se necesita cambiar la estructura de la familia, del matrimonio, porque ahora ya no se van a entender. Se ha roto la unidad y la armonía. Y ahora se necesita ya otro tipo de estructura, ¿no? Donde hay un jefe, ¿sí? Que es el hombre, ¿no? Que Dios le ha delegado esa autoridad. Así que yo preguntaba en este punto solo para que lo pensemos más, hermanos, porque ahora con el feminismo, con el machismo, esto tenemos que tenerlo nosotros lo más claro posible. Y es que en el caso de Eva, cuando Dios le dice con dolores darás a luz, y le dice que el punto que me interesa ahora, y que Adán iba a enseñorearse de ella. O sea, él se convertía en su señor para poder mantener la unidad y la armonía y la funcionabilidad de la familia. Hasta ahora así va a ser siempre, hasta que venga el Señor, no va a cambiar ese esquema, esa estructura. Entonces yo preguntaba, para que lo pensemos, ¿verdad? Como un argumento en contra del feminismo, de algún tipo de feminismo, pues no todo, ¿no? El hecho de que la mujer se somete al hombre, ¿es castigo o es por necesidad? ¿Cuál es la respuesta de ustedes, verdad? El hecho de que las mujeres tienen que someterse al señorío de su esposo,
No de la mujer del hombre, no, del esposo, de la esposa al esposo, ¿no? Es castigo de Dios. Castigó a Eva, ¿verdad? Y la puso abajo de Adán. ¿O es una necesidad ahora? Pues para que lo consideren, yo les voy a dar la respuesta ya para seguir. Y es por necesidad. Por la necesidad de que se perdió la unidad y la armonía. Y ahora se necesita otro tipo de estructura. Entonces el idealismo sería, mire, si aquí en El Salvador no necesitamos nosotros policía, si todos nos portamos bien. Todos obedecemos las reglas de tránsito, ¿verdad? Aquí nadie se pasa el semáforo, ¿no? Sí, eso sería un idealismo, pues. Sí. Okay, no necesitamos ejércitos, pues, con excepción de Costa Rica, ya sabemos, ahí dejémoslo. Pero imagínense que nosotros no necesitáramos ejército. Ya hubiésemos sido colonizados y ya hubiésemos sido, ¿verdad? Conquistados y como pasa, ¿no? Como sigue pasando hoy en día. Cada país tiene que tener, como alguien dijo, ¿verdad? Si quieres tener paz, prepárate para la guerra. Esa es una realidad. Pero bien, estamos comentando ahí. Y en la vida del cristiano, que era la otra cosa que estábamos mencionando, es que, ¿qué quiere Dios qué quiere lograr en nosotros Dios cuando ejerce autoridad sobre nosotros? Número uno, que llevemos una vida ordenada. Santidad, dijimos. Que llevemos fruto, es decir, mayordomía. Que hagamos y cumplamos nuestras responsabilidades. Por eso nos ha dado dones y talentos naturales. Que cumplamos nuestra responsabilidad en relación al reino de Dios. Entonces, hermanos, y hay más. Pues acá una lista interminable, pero línea gruesa para nosotros en esta oportunidad. Así que eso es lo que hemos hablado nosotros, ¿verdad? Por eso, ¿cuál fue la oración de Jesucristo, hermanos? Siempre hay cosas famosas, ¿verdad? ¿Cuál fue la última oración de Jesucristo antes de partir? Padre, ahí en Juan, ¿verdad? Que sean uno. Hermanos, si la iglesia, ya no hablemos de los gobiernos civiles, ¿verdad? Y otras instituciones, si en la familia no hay unidad, si en la iglesia no hay unidad, ¿cuántas denominaciones hay? ¿Cuántas denominaciones evangélicas? O sea, no hemos podido cumplir esa, o por falta de oración, falta de comprensión, pero luchar contra la carne, es que nos dividimos, hermanos, nos dividimos. Y una señal de división, ¿verdad? O sea, el diablo porque el diablo está detrás de esto, ¿verdad? Divide y vencerás. Y nos divide, ya sabemos, por cualquier tontera, ¿verdad? Por cualquier cosa vana que nosotros tengamos ahí. Pero fue la última oración, Juan capítulo 17, versículo 11 de Jesucristo. Padre, que sean uno así como tú. Entonces, el propósito de Dios de ejercer autoridad sobre nosotros es que nos mantengamos unidos, en armonía. Entonces seremos ejemplo de amor al mundo y podremos, sobre todas las cosas, llevar a cabo la tarea. La tarea de evangelizar el mundo en buena parte no se ha logrado. Ya pudo haberse logrado. Hace siglos se puede haber logrado, pero no se ha logrado por falta de unidad, porque los bautistas decimos lo vamos a hacer nosotros y los presbiterianos dicen no, nosotros lo vamos a hacer. En lugar de unirnos y lograrlo, entonces nosotros nos debilitamos al dividirnos. Esa es la importancia. Pero la autoridad, de nuevo vámonos al hogar. Cuando hay un padre y una madre que ejercen autoridad sobre sus 5, 6, 7 hijos, los niños van a marchar en unidad. Hijito, ¿qué pasó? Cuidado con su hermanita, cuidado. Respete esto, es de su hermano mayor, esto y lo otro. Cuando hay una autoridad bien establecida en la familia, no hay pleito entre los hijos. Pero si los hijos pasan peleando, es porque los padres no ejercen una autoridad que busque y logre la unidad en la familia. Es así de sencillo. Así que decíamos pues que otro comentario que decíamos es que todo desorden produce la muerte. Y les decía yo para ilustrarlo que el cáncer no es más que un desorden celular. Así está escrito en los libros. Es un desorden celular. Donde cada célula se independiza y comienza a hacer lo que quiere, a crecer y para allá. Y entonces produce la muerte. Y las sociedades donde más muerte hay es donde hay más desorden, ¿verdad? Y hay más desorden donde no hay unidad y armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Así que si nosotros como cristianos estamos metidos en un mundo como este, estamos llamados para hacer cambios en esta área, ¿verdad? Bien, estamos entonces ahí, ¿verdad? En los 5 propósitos
Y hablábamos también de las consecuencias, ¿verdad? De no cumplir, de no someternos y de no cumplir, ¿verdad? Hola, familia Juárez, la grandota. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Está grandota la niña. Aquí me acuerdo yo que estábamos leyendo este pasaje cuando surgió una pregunta y nos desviamos y ya no volvimos al pasaje. Así que me gustaría de nuevo comentar esto antes de continuar, ¿verdad? Les decía yo que una de las consecuencias cuando uno no se somete a la autoridad de Dios, en el caso de los judíos, ¿cuál fue, hermanos? Como nación, de la nación de Israel, que Dios le había encargado a ellos que compartieran el reino a todas las naciones, que llevaran el reino a todas las naciones. No obedecieron, no se sometieron a la autoridad de Dios, a la dirección de Dios, y entonces perdieron la oportunidad y ahora Dios levanta a otro pueblo, que es la iglesia, y hemos sido advertidos por Pablo de que si nosotros no obedecemos y no nos sometemos, entonces nos va a pasar lo mismo que a Israel. Por eso Pablo toca este tema en Romanos cuando dice, si Dios no perdonó a las ramas originales, hablando de Israel, ¿cómo va a perdonar a las ramas que hemos sido, cuál es la palabra, implantados, verdad? Ahí en la rama, en el tronco original, ¿no? Entonces, hermanos, estamos siendo advertidos en todas las parábolas, ¿sí? Todas las parábolas nos advierten de lo que le pasó a Israel nos puede pasar a nosotros. Como le pasó a Israel, no permitamos que nos pase a nosotros. Pero todo tiene que ver con la autoridad. Entonces nosotros como iglesia, como cristianos, como iglesia local, tenemos que someternos al reino de Dios, ¿no? A los planes de Dios, y para eso hay que conocerlos. Entonces, me gustaría darles base bíblica, porque eso no aparece en el bosquejo. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 21:43. Tomen nota y lo buscamos, porque esto es importante. Esto es lo que está de una manera directa e indirectamente enseñando en cada parábola. Mateo, capítulo 21 y versículo 43. Dice de la siguiente manera, no vamos a leer toda la parábola, ¿verdad? Pero son conocidas las parábolas para nosotros, pero vayamos ahí al punto donde estamos queriendo mencionar esto y resaltarlo. Dice entonces, si lo tienen, versículo 43. Vamos a leer el versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Hablándole a ¿quiénes? A los fariseos, hermanos. Las parábolas, otra característica que tienen es que no eran para el pueblo en general. Eran para los fariseos, por lo general. Los que se colaban en la multitud, ¿verdad? Y querían ponerle trampa a Jesucristo. Y los que siempre estaban ahí, es que a ellos iba dirigida prácticamente la parábola, ¿verdad? La enseñanza. No era para el pueblo en general, las ovejas, sino que los fariseos, los jefes, que por causa de ellos perdieron, era el privilegio y perdieron a toda la nación de Israel. Por eso, versículo 42, Jesús les dijo, ¿a quiénes? A los fariseos. ¿Nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, obviamente hablando de él, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. 43, por tanto, o sea, como conclusión, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí está, hermanos. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que cuando Cristo viene, le viene a dar la última oportunidad a la nación de Israel, a los jefes, a los líderes de la nación, para que se arrepientan, se sometan a la autoridad de Dios, comiencen a hacer la tarea de anunciar el reino, y entonces la cosa iba bien. Pero rechazaron al rey, el último acto de rebeldía, mataron al rey, y entonces ahora la iglesia, ¿verdad?, ha recibido la tarea, ¿no? Todo tiene que ver con autoridad, hermanos. Tenemos que entenderlo, ¿no? Y ahí pues la consecuencia, les será quitado. Otro pasaje, capítulo 25. Es que esto lo veo como importante que lo leamos, porque hermano, nosotros estamos en esa posibilidad, tal vez no como iglesia local probablemente. Muchas iglesias locales evangélicas andan perdidas, ¿verdad? Andan perdidas, ¿verdad? Ya entreteniendo la vida, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, ¿verdad?
contradicciones, etcétera, pero haciendo el reino de Dios como iglesia local. Y como individuo podemos estar. Ya nos veamos como familia. Yo cómo sé si yo y mi familia estamos yendo en el contexto del reino de Dios. Es una pregunta, ¿verdad? Que es válida a la luz que estamos viendo. Así que ahí en Mateo capítulo 25 y versículo 29 dice, esta es la famosa parábola de los talentos, ¿no? Pero al final dice, porque, veamos el 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿A quién se lo están quitando y a quién se lo están dando? Se le están quitando a Israel para dárselo a la iglesia. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, entiendas Israel, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Serio, ¿no? Serio. Dios nos ha dado. Y si no lo usamos, vamos a dar cuenta de no haberlo usado. Y nos será quitado. Y se le va a dar. Esa es la vida común. Si yo no estoy haciendo un buen trabajo, me quitan y ponen a otros. Es sencillo. Me despiden y contratan a otros. Así de sencillo. Y esto puede ocurrir en la familia, en la iglesia, donde Dios ha, ¿verdad?, delegado autoridad. Es el mismo principio, hermanos. Es la misma cadena de mando, ¿no? Bien, eso es lo que dijimos un poquito de esto la semana pasada. Quizás hemos hecho algunos cambios, algunas variables, pero básicamente esto es lo que hemos dicho. Y, hermano, quiero cerrar esta parte con broche de oro, como decimos. Vayan conmigo, por favor, para que hablemos de David. David, al final, no al principio, al final de su proceso de humillación, de servicio a Dios, al final de su ministerio, de su reinado, y dice entonces en el Salmo 143, hermanos. Eso es para que ustedes lo anoten, porque esto es importante. El Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Dice de la siguiente manera. Hermanos, que sea esta nuestra oración. Usted puede seguir pidiendo por todo lo que hasta ahora ha pedido, pero hermanos, comenzamos a pedirlo por lo más importante. ¿Se acuerdan lo que dije yo con Colosenses 1:9, la segunda oración modelo? Estoy todavía repaso. Dije yo que la primera oración, pues verdad, algunos teólogos a través de la historia dijeron, esta es la oración modelo, y es correcto. Y yo me he atrevido a decir, bueno, aquí está la segunda oración, ¿verdad? Modelo, que está dada por Pablo en Colosenses 1:9. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo, hermanos? Para la iglesia. Para que sea llenos del conocimiento de su voluntad. La cosa más importante para que no andemos perdidos y desorientados en el reino de Dios, en el tablero de ajedrez de Dios, es que busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra parte en el todo. Dice entonces en el Salmo 143, 10, coordina perfectamente con lo que estamos hablando. Dice David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. Es aprendido, hermanos. No es natural. No es incidental. Hay que buscar la voluntad de Dios en un interés genuino en oración cada día. Y Dios nos va a dar quizás el plan para el año, plan para el resto de nuestras vidas, no sé. Porque no creo yo que de día en día, ¿verdad? Aunque puede ocurrir porque Dios hace cambios cuando quiere, de rumbo y dirección. Hermanos, si yo quiero estar tranquilo en mi vida, es por saber para dónde voy, cuándo voy a llegar y qué voy a hacer. Porque cada día estoy ahí y hoy, ¿y qué va a pasar? Ansioso, ¿verdad? Ansioso porque no sé, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiere Dios? Hermanos, la clave es orar cada día, Señor, enséñame. Repito, no solamente el día de hoy, sino el plan para el año o para el resto de mi vida, hermanos. Yo estoy seguro de lo que Dios quiere para mí. Y el Salmo 40 y versículo 8. El Salmo 40 y versículo 8. Dice de la siguiente manera. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mire qué bonito, hermano. ¿Se acuerda? Porque estos son textos paralelos, hermanos, con la Biblia, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre hay paralelos. No hay contradicción, siempre hay paralelos. ¿Y qué dice allá Romanos? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí David? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, estoy bien, tengo la actitud correcta, tengo la comprensión correcta cuando el hacer la voluntad de Dios me agrada. No estoy ahí, es que Dios, ¿verdad? Lo que me pide a mí, ¿verdad? Y yo quería ser doctor, pero miren, me llamó al pastorado, ¿verdad? Y aquí, allá, y miren, no hemos entendido nada. Porque David lo que está diciendo es el hacer tu voluntad, es decir, el síntoma de que estoy bien es que me agrada el hacer la voluntad de Dios. Me tenga donde me tenga, no tiene que ser únicamente en el pastorado, en el diaconado, ¿verdad? Sino donde Dios me tenga, donde me ha confirmado que esté, en cualquier profesión, en cualquier lugar, haciendo lo que sea. Pero yo sé que es la voluntad de Dios y me agrada, estoy contento, satisfecho. Estoy realizado, ¿verdad? Para ocupar esta palabra. Entonces soy una persona feliz, tranquilo, en el reino de Dios. No lo veo como, siempre estamos citando pasajes tristes, ¿verdad? Es que hay que negarnos. Cuando alguien tiene esta actitud de pesadumbre, te han entendido nada, porque no estoy diciendo que no hay momentos difíciles. Pero en medio de eso está Pablo en la cárcel, momento difícil, pero cantando. Está contento el hombre. Y no creo que estaba cantando más allá del sol. Porque estaba cantando una alabanza, pues, ¿verdad? Algo alegre, ¿verdad? Así es que esas son consideraciones, hermano, que hay que tener. Hay que evaluarnos. Todo esto lo comento en el sentido de que nos podamos evaluar. Bueno, tenemos que dejar esta parte y vayan conmigo a la página 6 donde dice la autoridad de Dios. Ahí en sus bosquejos, ¿verdad? Escritos. Y no sé si está ahí en la presentación Power, pero en la página 6 tenemos la autoridad de Dios. Ahí, hermanos, está ¿cómo se llama? Eso solamente lo leemos rápido porque, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Dice que la Biblia presenta a Dios como la autoridad máxima y la fuente de toda autoridad. El Altísimo tiene dominio, dijo Daniel 4:32. El Altísimo, ¿verdad? Luego en el 4:34 dice Nabucodonosor, ya convertido, como decía yo, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Eso queda claro. Y en 2:21 se nos dice esa frase tan famosa que nosotros tenemos ahí: quita reyes y pone reyes. Y en Romanos 13:1 dice toda, no alguna, toda la autoridad pertenece a Dios. Dijimos ahí, ¿verdad? Que si usted dice que el gobernador de mi región es el alcalde, y que no es la peor desgracia y ladrón y inútil, ¿verdad? Incapaz. Sí, pero Dios, no es que Dios lo puso, pero Dios permitió que ese tipo estuviese ahí. Para la próxima votación, pongámonos más listos, discernamos mejor y cambiámoslo. Pero Dios, recuérdense, el principio es no todo lo que pasa en este mundo, en esta sociedad, Dios lo planea, pero sí todo lo permite, porque Él ha creado un espacio para la democracia, que es la peor desgracia, pero mientras no haya teocracia, ¿verdad? O sea, que Cristo no gobierne, pues tenemos que usar ese instrumento, ¿verdad? Porque el pueblo pidió su rey, y ahora que sufran las consecuencias, como le advirtió Dios a Samuel, déjalo, ellos han pedido rey como en otras naciones, está bien, van a tener que pagar impuestos, les van a quitar sus mujeres. ¿Se acuerdan ustedes la advertencia de Samuel, verdad? Dice, va a venir este rey y va a ejercer autoridad sobre ellos, va a abusar de ellas seguramente y va a sufrir las consecuencias. Pero déjalos. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Así que muchos de nosotros, si no es que todos los países del mundo, tenemos gobiernos que no son la voluntad perfecta de Dios, pero que Dios le ha permitido porque usted y yo elegimos ahí en mutación y nos equivocamos, o porque el menor de los males, o porque pues, los 4 candidatos eran peores, así que ni modo, uno tiene que gobernar, etcétera. Bien,
sigamos adelante. Metámonos entonces ahí, creo yo, en material nuevo. Dice entonces, en la página 6 decíamos, la Biblia presenta a Dios como la autoridad máxima y la fuente de toda autoridad. Y ahí nos vamos a ir, ya hemos comentado algo de esto, Daniel 4:32, quita reyes y pone reyes, Romanos 13:1, etc. Y dijimos ahí, la semana pasada, que quizás el elemento nuevo para que lo reflexionemos y lo integremos a nuestro conocimiento bíblico y para nuestra comprensión, es que tomamos el caso del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, que no está ahí en sus notas, debemos de añadirlo si no tomamos nota de semana pasada, pero dijimos que en el caso del hijo pródigo, dice cuando cae en cuenta de que ya ha arruinado su vida, que ha tocado fondo, como ya sabemos que lo describe, entonces este nos da un dato teológico bien interesante, ¿verdad? Dice el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo les decía, pues, ¿a qué horas pecó contra el cielo, no? Pero es que como Dios es el juez de toda la tierra, el dador de la ley, cualquier cosa que usted haga contra otro, también daña y va en contra de la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás. Bueno, el que se murió fue el prójimo. Sí, pero como Dios es el dador de la ley, usted ahora tiene problemas con el muerto y tiene problemas con Dios. Entonces, esa dualidad tenemos que entenderla porque uno de nosotros dice, vaya, si yo le pedí perdón a fulano porque le quité o lo empujé o lo golpeé. Sí, pero ¿y con Dios cómo estamos? Este muchacho dice, tengo que arreglar cuentas con Dios y con mi prójimo. Como cuando usted y yo nos convertimos hoy. Y el que está en Cristo nueva vida es. Sí, pero ¿y las deudas en el banco? Y en la tienda de la esquina. Y al que dañé, al del vecino que dañé. Y al que infamé. Pues tengo que arreglar cuentas con estos. No confundamos, ver el plano vertical y el plano horizontal. Por eso algunos de nosotros somos nuevos en Cristo, pero todavía estamos endeudados con un montón de gente en el mundo. Hermanos, conforme podamos, tenemos que ir a arreglar cuentas con toda aquella gente que de alguna manera le estamos debiendo todavía. Y creo que esto se ha enseñado en nuestros púlpitos, pero creo que tal vez no se ha enfatizado o nosotros no lo hemos tomado en serio. Y valdría la pena realmente ponernos al día, ya sea dinero, ya sea algo moral, ya sea algo de cualquier índole. Saquemos una listita, hermanos, pongámonos al día. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, será parte de la humillación. No debáis nada a nadie. Así que, cosa seria, pero es parte de lo que Dios quiere. Para eso Él quiere ejercer autoridad sobre nosotros, para que nosotros arreglemos esas áreas de nuestra vida. Y eso es ganancia para el reino de Dios. Y obviamente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que saquemos una listita, hermanos, y pidamos que Dios nos ayude, ¿verdad? Y vayamos mira, hace 10 años te dije tal cosa, ¿verdad? Pero perdóname, ¿verdad? Hace 5 años, ¿verdad? Te quité tal cosa, ni cuenta te diste, pero yo fui, hombre, el que me llevé tal cosa. Yo, el que te rayé el carro, está enojado, ¿verdad? Le di bocado al chucho, ¿verdad? Ahí al perro, perdóname. Qué sé yo, ¿verdad? Una cantidad de cosas por ahí. Bueno, considerémoslo, hermanos. Dijimos también la semana pasada, toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y esto es, si ustedes vieron ahí cómo lo estamos anunciando, ¿verdad? Ahí en internet, en YouTube, la página donde anunciamos este curso, dice, y nos dio autoridad. Y nos dio autoridad, ¿sí? Porque es como la esencia, es la parte más práctica de esto. Todo es práctico, pues. Pero la parte práctica para nosotros es que, bueno, toda esa autoridad de que estamos hablando, hermanos, Dios la ha delegado, ya lo dijimos, gobierno civil, la familia, pero la ha delegado. Y por eso la frase clave allí es, ¿verdad? Y nos dio autoridad. ¿Cuántos, hermanos, sin juzgar y condenar, pero cuántos de nuestros hermanos de las iglesias donde nosotros participamos tienen esta comprensión clara?
tienen esta convicción de nuestra autoridad, la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Porque algunos andan escondiéndose del diablo por ahí, ¿verdad? Algunos somos temerosos, cuando realmente no podemos ver eso en Pablo, pues, ¿verdad? No podemos ver eso en otros. Si lo que Cristo hizo es, voy a ocupar las palabras modernas, nos empoderó. Los empoderó. A esos 12 tipos los empoderó. Se esforzó para que entendieran su poder, el poder que le estaba delegando. Y creo que nosotros todavía no hemos terminado, estamos en el proceso, quizás uno es muy incipiente, de entender el poder que hemos recibido, hermanos. Y por eso a veces hacemos oraciones, ¿verdad?, de sanidad, con mucha incredulidad, ¿verdad? Cuando debemos de usar la autoridad de Dios para sanar, para salvar, sobre todas las cosas. Así que, algo de lo que queremos, y ahí está enunciado, ¿verdad?, en el principio de este curso, de las cosas como objetivos, es que la iglesia entienda la autoridad de Dios en su vida, que nos ha sido dada para hacer cosas grandes. Y en lugar de estar medrando, ¿no?, con temores, hombre, debemos de estar trabajando con gran poder, logrando cosas grandes en nuestra vida. Y eso hay que orar, hermano, que en estos días algo pase con nosotros en lo que estamos comentando, ¿verdad? Entonces, toda autoridad ha sido delegada por Dios. A Adán, ¿qué le dijo? Que eran dueños de la tierra, no, que iban a ser administradores. Y que iban entonces a señorear en los peces del mar, etcétera. Se repite, ¿verdad? Cuando en Génesis capítulo 9, Dios destruye a toda raza humana, menos a Noé y su familia. Cuando salen del arca, de nuevo les dice, bueno, ustedes van a señorear sobre la naturaleza. Y después en el Salmo 8 dice que nosotros, el hombre, estamos para señorear, para administrar sobre la naturaleza, sobre todo lo creado. Se nos confirma vez tras vez. Y allá, ¿verdad?, en el libro de los Reyes, Crónicas y Deuteronomio, se le está diciendo, pues, a los judíos que Dios está dando autoridad a los reyes, ¿verdad?, de ahí en Israel, ¿no? Así que, y decíamos, como cosa a considerar, esto es importante para mí. Aquí hay una tremenda contradicción, hermanos. Si la cultura occidental, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Australia, Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Si el mundo occidental, que es fruto del cristianismo, yo diría de la cristiandad, porque está fundamentada sobre los principios bíblicos, es la gente del mundo que hemos fundamentado y originado nuestra cultura en buena parte de la Biblia, de los principios bíblicos. ¿Y a qué hemos llegado? A ser los peores explotadores de la tierra, los más destructores de la naturaleza. Y uno dice, pero ¿cómo esto? Porque no sé a qué horas nos perdimos. Obviamente es ambición. El mundo occidental y la cristiandad no ha hecho nada. Nos confundimos y creímos que la tierra es nuestra y podemos hacer y deshacerla y que no va a pasar nada. Obviamente los efectos los estamos viendo. Y mejor, ahí va la contradicción. En el mundo de los animistas, compuesto por las culturas chinas, los animistas, las tribus de África, las tribus americanas del Amazonas, etcétera, ellos mejor tienen una mejor actitud de una doctrina errónea del panteísmo. Porque el panteísmo ya sabemos, ¿verdad?, que es la doctrina equivocada que dice que la naturaleza es la extensión de Dios. Y por eso ellos cuidan a la naturaleza, porque es Dios. El espíritu del río, el espíritu del ciervo, ¿verdad? El espíritu aquí, pues no se comen las vacas allá ni matan los ratones en la India. Es decir, de una doctrina errónea ha surgido una mejor actitud hacia el cuidado de la tierra, al punto que decía yo la semana pasada que está de moda aquello de la madre tierra. Hermanos, tenemos que redimir esto. Y los cristianos tenemos que dejar de ser explotadores, ser parte de esta explotación, porque le vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. Eso es indudable.
Pero eso no lo metemos en la lista de cosas que vamos a tener que ir a confesar al tribunal de Cristo. ¿Eh? Metámoslo, hermano. Y en esto, metámonos más en ecología porque tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, hermanos. Dejar de producir basura. Innecesariamente, ¿no? Bueno, eso dijimos. Ahora, vayamos a un punto nuevo con el tiempo que nos resta. El punto nuevo es la autoridad de Dios y Jesucristo. Veamos ahí en el bosquero, el que tenías ahorita puesto. La autoridad de Dios y Jesucristo. Hermanos, ya, como digo, a veces nosotros de un solo plumazo, ¿verdad? Decimos, así en términos bien generales, ¿verdad? No, si Dios es el dueño de todo, ¿eh? Y Dios tiene control de todo. Pero desglosemos ese todo para que tengamos una comprensión mejor. Vayamos de lo general a lo particular. Y yo voy a mencionar nada más 5 cosas y luego vamos a añadir algunas otras. Pero veamos ahí, número 1, la naturaleza. No voy a tomar mucho tiempo ahí, Marcos 4:35, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Cristo en la barca calmó la tempestad? Control sobre el mar. Tiene autoridad sobre el mar. La naturaleza le obedece. Dios produjo un terremoto el día de la crucifixión de Cristo. El diluvio en el tiempo de Noé. O sea que ahí no, ¿verdad? No podemos. Elías produjo sequías, abundancias de agua. O sea, no podemos dudar en ningún momento, vamos a irnos pasando, que Dios tiene control sobre la naturaleza. La segunda cosa es sobre las enfermedades. Igual, una cantidad de milagros que Cristo hizo cuando estuvo con nosotros tuvo que ver con enfermedades, fue en relación a enfermedades. El sordo, el ciego, el paralítico, la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? El paralítico en otro lugar. Es decir, vamos pasando porque ya eso es de lo que más predicamos en nuestras iglesias, ¿no? Sobre las enfermedades. Dios tiene control sobre las enfermedades. La tercera cosa, sobre el diablo y los demonios. Y aquí sí quizás ya nos metemos un poquito algo menos conocido, ¿no? Tal vez no enfatizamos mucho esto. Y a veces dejamos esto como un dato bíblico, un dato neotestamentario, aquellos tiempos, ¿verdad? Hace 2000 años, Cristo y los demonios que andaban alborotados por la presencia de Dios entre nosotros. Pero hermanos, ¿quién dice que eso ya terminó? Y que hoy en día no tenemos presencia. Dios tiene una cantidad de estrategias, de artimañas, ¿verdad? Artimaña, necesitamos entender esto, una cantidad de formas de engañarnos, de perder las almas, de apartar al hombre de Dios, de engañarlo. Hoy está activo el diablo. Está activo hoy en el planeta Tierra, hoy entre nosotros, está activo. Y tiene, ¿qué dijéramos? Tiene para cada quien, para cada mentalidad, tiene una forma de engañarlo. Si alguien es supersticioso, va a usar la superstición para engañarlo. Si alguien está enfermo, va a usar la brujería para engañarlo y sanarlo. Si es un gran filósofo, va a usar la falsa ciencia como la evolución para engañarlo. Si es cristiano, va a usar las tradiciones y otras doctrinas falsas para engañarlo y entretenerlo. No, el diablo se las puede todas, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? El diablo tiene una cantidad de estrategias para cada quien. Así que el diablo tenemos que considerarlo hoy en día. Tenemos que considerarlo en nuestros planes, en nuestro presupuesto, porque el diablo está presente entre nosotros. Ya vamos a ampliar esto más adelantito. Vamos a irnos pasando por esto. ¿Sobre qué más tiene Dios la autoridad? Cuando decimos Dios es el dueño de todo, autoridad sobre todo, como dijo Nabucodonosor, ¿verdad? Sobre las instituciones humanas. Sobre las cosas, sobre cualquier cantina, cualquier fábrica de licor, de cigarrillos. Y uno dice, sí, eso es obvio, ¿verdad? Eso es del diablo, ¿no? Pero aún sobre las ONGs más humanitarias, sobre las ideas humanistas. El humanismo habla de la grandeza del hombre, ¿no?
lo pone en el centro del universo, que no necesitamos a Dios ni nada, porque nosotros somos capaces. Esas ideas, esos pensamientos positivos, ese empoderamiento, pero no que surge de la enseñanza bíblica, sino de nosotros podemos. No necesitamos a Dios. Y de las ideas más humanitarias, ¿verdad? Los actos más buenos, más bondadosos, todo eso el diablo lo ocupa, definitivamente, ¿no? Pero Dios tiene control sobre todas estas instituciones. Ahí están los pasajes. No sé si ustedes al tener el bosquejo hace días ya los buscaron. Si no, los vamos a buscar para leerlos entre todos, ¿verdad? Más adelantito. Y sobre la muerte. Mire, interesante, ya tenemos más claro, ¿verdad? Cuando hablamos del todo, sí, pero ¿qué está incluido en el todo? Bueno, la naturaleza, las enfermedades, el diablo, los demonios, las instituciones humanas, es decir, el gobierno, la escuela, las universidades, etcétera, etcétera. Y la muerte. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la resurrección de Lázaro, la más famosa, la del mismo Jesús y la de todos. Les quiero leer un pasaje que no está acá. Quiero añadir Filipenses capítulo 3 y versículo 10. ¿Quieren anotarlo y buscarlo, por favor? Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Para que miren que aparece ahí de nuevo la palabrita, que esos pasajes así un poquito ambiguos, que a veces no sabemos a qué se refiere exactamente, pero yo quiero darles una teoría en esta noche. También Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Si lo tienen, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos? Que, imagínense si comparamos el conocimiento de Pablo con el de nosotros ahora, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Que si algo quiere terminar de entender y entender mejor, es de algo que estamos hablando nosotros ahora. Dice, versículo 9, y ser hallado en él, dice. O sea, él ha apartado cualquier cosa que lo distraiga de conocer a Dios más. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle, a él, a la persona de Dios, a fin de conocerle. Y mire qué dice, y el poder de su resurrección. Poder, autoridad. ¿Qué quería Pablo? Terminar de entender la autoridad de Dios, que era capaz por la palabra de crear los mundos. Y lo que nadie puede hacer, nunca ha podido ni podrá, por la palabra que alguien vuelva a la vida. Eso es poder, hermanos. Eso es poder. Eso es autoridad. Y por eso yo quisiera entender, ¿verdad? ¿Qué clase de poder estamos hablando de que podemos resucitar muertos? Esto es imposible. La ciencia, con la genética, con todos los descubrimientos y búsquedas, no ha logrado, como alguien dijo, crear un gusano. No podemos, después de siglos, ¿verdad? De ciencia médica, de biología, de ingeniería genética, no podemos darle vida a un gusano. Y de repente aparece Jesucristo resucitando a personas, hermanos. Eso es poder. Poder químico, poder físico. Ven ustedes las películas, hermanos, que son sombra de estas cuestiones. Esas películas de Frankenstein, de Drácula, donde aparecen allá en el 1800, no sé cuánto, que allá en Rumanía, ¿verdad? Un científico medio loco con unas máquinas, ¿verdad? Y rayos, de rayos eléctricos, ¿verdad? Que toman de las tormentas y entonces los logran disparar sobre el cuerpo inerte ¿cómo se llama? De Frankenstein y cobra vida. Miren ahí, ¿verdad? La noción, ¿verdad? Es decir, qué poder logró crear este loco, ¿verdad? Este científico que ha logrado agarrar poder del cielo de un rayo o de muchos rayos y los inyecta en el cuerpo de un hombre muerto y vive. Poder. Y tiene razón. ¿Qué poder se necesita para darle vida a una persona muerta? Y Pablo estaba diciendo eso, ¿eh? Y el poder de la resurrección, ¿no? Poder. Y usted y yo, hermanos, hemos recibido poder de Dios. No es para que salgamos con una capa mañana, ¿verdad? Pero necesitamos entender con toda humildad el poder que debemos recibir. Pero bueno, seguimos adelante. Solo quería añadir este pasaje para que lo podamos considerar, hermanos.
y entender de esa manera. Así que la autoridad de Dios y de Jesucristo es, hermanos, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre el diablo y los demonios, las instituciones humanas y la muerte. Y todavía hay más cosas que añadir a la autoridad de Dios y el poder de Dios sobre otras cosas, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí por cuestiones del tiempo. Bien. Página 7. Todavía tenemos unos minutos. Vamos bien, gracias a Dios. La autoridad de Jesucristo. Página 7. Solo les mostramos rapidito el bosquejo ahí en PowerPoint y nos vamos a nuestras páginas. Solo lo leemos para que quede constancia que lo tenemos ahí. Bien. Hermanos, les voy a dar un pasajito. Se les voy a dar un pasajito ahí para que lo tengan, ¿verdad? Para que nos documentemos. Está en Juan, capítulo 5, del versículo 18 al versículo 21. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Donde Jesucristo está diciendo que Él y el Padre son iguales. Y que todo lo que Él hace es porque lo ha visto hacer al Padre. Y que Él hace esto con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el título dice la autoridad de Dios, pero ahora estamos viendo la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo es la misma de la autoridad del Padre. En cuanto a línea de autoridad, Él se ha sometido bajo la autoridad del Padre. No es que el Padre está sometido bajo la autoridad del Hijo, sino que esto. Y esto es importante porque algunas veces nos topamos con algún grupo pseudo cristiano o alguna secta falsa donde agarran este pasaje para decir, no, es que Jesucristo era inferior a Dios, a Jehová, porque aquí está diciendo, ¿verdad? No se entiende así, no tiene nada que ver. Pero sí necesitamos entender por cuestiones de estructura, así como hemos dicho que la mujer por conveniencia tiene que someterse al hombre, por cuestiones de funcionabilidad, igual Jesucristo, por cuestiones del plan de salvación, se somete al Padre. Pero son iguales en divinidad y por ende son iguales en autoridad. Entonces, por eso estamos estudiando aquí, ¿verdad? Porque Jesucristo dio a conocer el poder de Dios y se sometió, pero es exactamente el mismo. En Juan 5:19, si gustan leer conmigo, Juan, el Evangelio, capítulo 5 y versículo 19, y voy rapidito, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, aquí está en contexto de, no de poder divino, sino de autoridad, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, es la palabra a subrayar, igualmente, ¿no? Así es que Jesucristo siendo Dios, tiene el mismo poder, pero en cuestiones de línea de autoridad se ha sometido al Padre, pero eso no le resta ni divinidad, ni autoridad, ni poder. Bien, eso lo dejamos ahí, ¿verdad? La autoridad de Jesucristo. Después de los pasajes no los vamos a buscar, pero dice en el Nuevo Testamento, Efesios 1, 15, 18 y 19 y 23, si quieren anotarlo. Lo repite, por favor, Efesios. ¿Cómo? Efesios capítulo 1, versículo 15, versículo 18, 19 y 23. Gracias. Eso para que lo leamos en casa, ¿verdad? Más despacito. Sí. El pasaje que tenemos en el PowerPoint, ahí Daniel 7, versículos 13, 14, yo le he llamado el aspecto profético. Pues sí, eso ya es información general, ¿verdad? ¿Qué significa ahí? Que en Daniel capítulo 7, Daniel en profecía está hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? De Cristo, y habla pues de su autoridad, ¿no? Eso es cultura general. Si gustan añadir aquí a Daniel capítulo 7, añadan por favor Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 5. Pasaje que vamos a leer luego. Repito, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5 y versículo 10 y 20. Siempre el mismo capítulo 12. Y del capítulo 11 y versículo 15. Ahí, hermanos, también es la profecía, ¿verdad? En del milenio,
donde está hablando de que Cristo va a venir a reinar y a gobernar y a ejercer autoridad. Se acabó la democracia y tenemos 1000 años de teocracia, ¿verdad? Aquí en la tierra, que es con la que a continuación vamos a pasar a la eternidad, ¿verdad? En Mateo 28:18, toda autoridad me da en la tierra, en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, hermanos. Es que no podemos dudar de la autoridad de Jesucristo. Así que viene, Dios le da autoridad a Cristo y Cristo nos da autoridad a nosotros, que es donde queremos llegar. Cosa que, repito, lo conocemos, pero estamos ahorita poniendo ahí, ¿verdad? Esto por el contexto y con su base bíblica suficiente. Y en Mateo capítulo 9, y versículos del 1 al 9, en Marcos capítulo 2, versículo 5, versículo 11, Dios tiene, y aquí estamos añadiendo, ¿verdad? Pues lo tengo aquí, añadiendo a lo anterior que decía que la autoridad de Dios y Jesucristo ha sido sobre la naturaleza, enfermedades, diablo y demonios, las instituciones humanas y la muerte. Añadamos, por favor, que Dios también tiene poder y Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, ¿no? Creo que esto está muy conocido, pero si quieren lo podemos leer, ¿no? Pero en Marcos capítulo 2, versículo 5, es donde aquellos 4 amigos llevan al paralítico, no pueden entrar por la puerta principal porque está lleno de gente, entonces abren un agujero en el techo y entonces por ahí bajan al amigo, lo ponen delante de Jesucristo y Jesucristo entonces dice, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, pero los 4 dicen, pero yo no te lo trajimos para que le perdonen los pecados, sino para que lo cures de su parálisis. Y ahí nos dice primeramente que para Dios es más importante el perdón de pecados que la sanidad física. Pero como el perdonar pecados no se puede ver, cuando Dios le perdona los pecados a usted y a mí, no brillamos ni cambiamos de aspecto, ¿verdad? Físico. Es una cosa espiritual. Entonces Cristo, para poderle demostrar el poder y la autoridad que él tenía sobre el perdonar pecados, entonces hace el milagro de hacer andar al paralítico. Entonces la gente dice, bueno, si ella ha hecho algo que podemos ver, que es que haga caminar al paralítico, por ende, entonces es cierto, ¿verdad? Que puede perdonar pecados. Pero leamos el pasaje, después de lo que he dicho yo, búsquenlo por favor en Marcos capítulo 2, para señalar el punto que nos interesa en realidad en este momento, ¿eh? Así que vayan conmigo por favor a Marcos capítulo 2 y señalo lo que nos interesa en este momento. Dice entonces Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Dice en el versículo 10. Si me están siguiendo, si están conmigo, dice, pues para que sepáis, es decir, para que se vuelva observable a los ojos de ellos, entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este es un argumento lógico, ¿verdad? Un argumento de la lógica. El argumento de la lógica es, y un huracán llegó a un pueblo y allí habían casas de concreto y de cartón. Y el huracán botó las casas de concreto. Entonces, por ende, se volaron las de cartón, ¿verdad? Si botó las de concreto, pues por lógica se volaron las de cartón. Entonces, es el argumento lógico aquí, ¿verdad? De Cristo. Si puedo hacer que este camine, por ende, puedo perdonar pecados. Es el argumento, ¿no? Hermanos, los animo a que nos metamos a conocer algunos argumentos de lógica. Porque alguien ha dicho que la filosofía no es más que la lógica aplicada a las escrituras. No hay que dejar el cerebro afuera, ¿eh? para entender la Biblia, al contrario, hay que meternos con todo el cerebro a entender la Biblia. Porque ahí encontramos argumentos de lógica. Entonces, esa es la filosofía. O mejor dicho, démosle otra forma, pues están anotando. La teología es la filosofía aplicada a las escrituras.
Algún día vamos a crear un curso ahí de filosofía bíblica porque es necesario, ¿verdad? Ahí que repito la frase famosa esa, ¿no? La teología no es más que la filosofía aplicada a las escrituras. Y aquí Jesucristo está aplicando un argumento sencillo, ¿verdad? Si puedo curar a este de su mal físico, por ende tienen que aceptar de que puedo perdonar pecados. Así que añadamos a la autoridad de Dios y al poder de Jesucristo de que no solamente los 5 que mencionamos antes, sino que tiene poder de perdonar pecados. Ahora, cuando yo decía, para que argumentemos un poquito, ¿no? Cuando yo decía que y nos dio autoridad, pregunto, nos ha dado, cuando digo yo esto, nos ha dado autoridad ¿para qué? Pregunto, ¿nos habrá dado Dios autoridad para perdonar pecados? A ver si alguien quiere decir algo. ¿Nos habrá dado Dios autoridad para perdonar pecados? ¿Sí o no? Al final de una de estas páginas van a encontrar un cuadrito, ¿no? Y en ese cuadrito, sí. Yo considero que no, porque los pecados son perdonados por Cristo. Desde el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón, tus pecados ya son perdonados. Entonces, no tenemos esa autoridad. La autoridad reside en Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello de que nos ha dado toda autoridad, ¿verdad? Hay que sacar un cuadro con una columna donde dice, ¿nos ha dado poder para perdonar pecados? Sí, no, no. ¿Nos ha dado poder para liberar de demonios? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos ha dado poder para sanar? ¿Sí o no? Sí. Hagamos una columna y pongamos ahí todas las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. ¿Por qué me he parado en este punto como un ejemplo? Porque debemos de tener claro sí y no. Porque venimos de una iglesia, hermanos, ¿verdad? La iglesia católica cree que puede perdonar pecados como institución y que un individuo que es sacerdote puede perdonar pecados. Pero esto no necesariamente está en la Biblia. Pero alguien puede entonces decir, sí, pero ahí está Mateo capítulo tal donde dice que a Pedro le dieron las llaves del reino. Bueno, esa es una mala interpretación de las escrituras. Y me gustaría que ahorita tomemos tiempo para leer esos pasajes y tratemos de voy a dar una teoría. No me atrevo a decir, ¿verdad? Y esto es así, hay que entenderlo. Pero permítanme que les comparta una posibilidad bíblica, ¿no? O más bíblica. Vayan conmigo entonces para que veamos las palabritas claves, ¿verdad? A Mateo capítulo 16, que está en sus notas, ¿verdad? De su documento escrito. Mateo capítulo 16. Y así aprovechamos para reflexionar un poquito más despacio con esto. Pero en Mateo capítulo 16 y versículo 19. Esto sí me interesa que se entienda porque es una buena respuesta, creo yo, a esa posición, ¿verdad? De que la iglesia puede perdonar pecados y de que un hombre sacerdote puede perdonar pecados. No creo yo que sea así. Pero entonces veamos Mateo capítulo 16 y versículo 19. Si lo tienen, me siguen por favor con su atención. Dice entonces el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hay un cambio, ya sabemos eso, ¿verdad? Pedro es Petros, piedra. Pero le dice Cristo sobre esta roca. Cristo es la roca. No, sobre la roca y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia cristiana no está edificada sobre Pedro o sobre una persona, sino sobre la persona de Jesucristo. Ya Pablo lo tocó allá, ¿verdad? En Corintios. Que nadie puede añadir otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, ¿verdad? Ahí se los dejo como referencia. Pero entonces, volviendo al pasaje, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Versículo 19. Y aquí es donde está el punto. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Volvamos a leer el pasaje. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Está hablando de salvación ahí, hermanos? La primera pregunta. ¿Está hablando de salvación ahí? No, está hablando de las llaves del reino de los cielos. ¿Verdad? No necesariamente tiene que ver con salvación.
Pero pudiéramos decir que sí, no, pero ahí está implícito la salvación, ¿verdad? Ok, vale. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Tiene que ver esta cuestión de atar y desatar con salvación? O, ahí va el dato, o tiene que ver con decisiones administrativas de la iglesia. ¿Están conmigo? No tiene que ver con que un hombre o una institución decide quién se salva y quién no se salva. Tiene que ver con decisiones administrativas. ¿Hay decisiones administrativas en la iglesia? Comprar un terreno, expulsar a un miembro que anda en pecado. Son decisiones administrativas. Vayamos a otro pasaje paralelo, siempre en Mateo capítulo 18 y versículo 18, donde todavía se aclara mejor esta posibilidad y esta teoría. Dice así. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 15 para que veamos que estamos hablando de una decisión administrativa. Versículo 15 lo tienen, ¿verdad? 18-15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vaya, traigamos a nuestra mente el caso de 1 Corintios capítulo 5, de aquel miembro que fue expulsado, donde Pablo le dice a la iglesia, reunidos vosotros y mi espíritu en el Señor, expulsad a esta persona, para que aprenda. 1 Corintios. 2 Corintios 3 está diciéndole, recíbanlo porque ya se arrepintió, mostrémosle nuestro amor, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada, no se vuelve a mencionar esto. Entonces, ahí hay una decisión que Pablo está tomando. No es salvar o perder un alma, porque ya queda claro la vez pasada, ¿verdad? Y ustedes lo tendrán claro desde antes, que está hablando que se le entrega a Satanás para destrucción de la carne, pero su espíritu será salvo el día del Señor. Entonces aquí no estamos hablando de salvación del alma, estamos hablando de un castigo físico, un castigo, ¿verdad? A un miembro que anda mal. Eso es autoridad. Entonces, con eso en mente, con ese caso en mente que tenemos en la Biblia, volvamos al pasaje aquí. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y todavía el tipo, esa persona, no se arrepiente. 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya congregación. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, hermanos? Reunidos mi espíritu y la iglesia. Ahí en el libro de los Hechos, hay que castigar a esta persona por expulsarlo. Versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya usando la autoridad de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire, yo no sé si es cristiano o no es cristiano, pero se está comportando como no cristiano. Así que lo vamos a tratar como no cristiano. Y se le expulsa a la iglesia. 18. Miren lo que viene a continuación. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, ¿cuál es el contexto, hermanos? Autoridad. ¿Cuál es el contexto? ¿Salvación del alma? No. Sino el castigo de un cristiano que anda mal. Pero es la iglesia la que se reúne y discierne y dice, bueno, tenemos que expulsarle. Ya hemos tenido oportunidad con él, ya hace 5 años hizo lo mismo, ¿verdad? Ha recaído y no entiende esto y lo otro, le debe a medio mundo, anda pidiendo pisto, ya tiene 3 divorcios, es decir, lo que sea. Pero es una decisión administrativa de la iglesia. No es una decisión de salvar, de perdonar pecados o no perdonar pecados. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se ve la diferencia? Ok. Estoy hablando, yo le he llamado una decisión administrativa. Compramos un terreno, casamos a esta parejita o no. Son decisiones administrativas. Pero no tiene nada que ver con perdonar pecados. Así que yo creo que este es el contexto correcto para entender este pasaje. Entonces, conclusión. La iglesia
no tiene la autoridad de parte de Dios para perdonar pecados como institución, ni individuos dentro de la iglesia para perdonar pecados. Pastores o sacerdotes, nada. Porque hoy en día hasta los pastores están asumiendo esta responsabilidad de perdonar pecados. ¿Sí? Que Dios nos libre de caer en esa herejía. Perdonar ofensas, ¿no? ¿Mm? Perdonar ofensas. Y cuando estamos hablando de que usted sí puede perdonar, hermanos, pero puede perdonar al que ofendió o que lo ofendió. Pero no es en el nombre de Dios que va a perdonar pecados. Viene una miembro y dice, así que usted eso, esto, el otro, pues yo la perdono en el nombre de Dios. O sea, no, discúlpeme, eso es lo que estamos hablando, separemos bien. Porque sí, ¿verdad? Si yo he sido ofendido o ofendido a otro, puedo ir a pedir perdón o dar perdón. Pero es en el plano horizontal humano. Pero no estoy perdonando en el nombre de Dios. Esa es la diferencia que hay que hacer. En la actitud. Sí, situacional también, ¿verdad? Circunstancial. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, ¿qué dice? Que si hay un enfermo, y si está enfermo, consecuencia de un pecado, llego yo, ¿verdad? O los ancianos llegamos, y entonces le decimos, mire, arrepiéntase. Y entonces si se arrepiente, va a obtener perdón de sus pecados. Pero yo no llegué a darle perdón. Yo llegué a administrarlo para que pida perdón por si esa es la causa de su enfermedad. Son cosas que tenemos que tenerlas claritas, ¿eh? Bueno, yo creo que ha valido la pena que nos detengamos en esto porque yo sé que esa es siempre una interrogante que tenemos durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que de vez en cuando sale en la plática. Pero si lo manejamos con el contexto, yo creo que podemos entender de lo que se trata. Esta es una teoría teológica, que es la que yo creo, ¿no? La que yo creo que tiene sustento, ¿verdad? Por el contexto. Así es que ahí les dejo, ¿verdad? Para que ustedes sigan ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿A qué se refiere con atar y desatar en el cielo? Sí, la palabra atar y desatar es tomar decisiones. Porque cada cosa que nosotros tomamos en cuenta, por eso repito, el ejemplo del libro del libro de Corintios, es importante porque dice, Pablo, reunidos ustedes y mi espíritu delante del Señor, hay que expulsar a este miembro. O sea que no dejaron a Dios afuera. Fue una decisión colegiada, ¿verdad? Porque no fue solo yo, ¿verdad? Sino que dijo Pablo, no, miren, esto es una cuestión pública que yo necesito que todos nos pongamos de acuerdo es una cosa seria expulsar a alguien. Pero dice, y el Espíritu del Señor. O sea, Dios no estaba ausente. Entonces lo que estaban haciendo era tomar una decisión, ¿ya? De atar o de desatar. Lo ataron sacándolo y lo desataron recibiéndolo. Una decisión administrativa. ¿Sí? A eso me refiero yo en esta manera de entender el pasaje. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Creo que hay varios, ¿verdad? Cuando yo hago una enmienda, primero debo analizar si tengo plena convicción de que lo hago. O lo lee fuerte o léelo fuertecito. Aquí vamos a leer una pregunta que ha surgido, hermanos. Cuando yo hago una enmienda, primero debo analizar si tengo plena convicción de que lo hago por arrepentimiento, no por remordimiento, porque si es remordimiento va a ser algo de momento. Sí, al establecer la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿verdad? En términos generales a veces se ocupa como sinónimo, pero en términos más específicos hay una diferencia. Porque el remordimiento solamente es que quizás el de Judas es el ejemplo, ¿no? Se sintió mal y se suicidó. Pero el arrepentimiento no nos va a llevar, el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo no nos va a llevar a suicidarnos, sino que a buscar el perdón de Dios, ¿verdad? Es para establecer otra diferencia por ahí. No sé si hay algún otro comentario. Y el de arriba, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, disculpa, tengo reunión, lo seguiré viendo. Ok, está bien. Okay, de acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta aquí? Sí, hermano Daniel. Buenas noches. Hermano mío, cuando usted estuvo haciendo el repaso, se me vino un pasaje que se encuentra en Lucas 7:7 o Mateo 8:8, que es el centurión y Jesucristo, cuando el centurión dice, di la palabra. Y él utiliza por el tema de autoridad. Hicieron un comentario porque calza con lo que hemos estado hablando. Permítame que lo busquemos, hermano, para que tengamos ahí Lucas 7:7. Lucas 7:7. Permítanos para no
no obviar nada importante ahí, alguna coma. Lucas 7:7. Jesús sana al siervo de un centurión. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Pues tenía una buena comprensión este centurión, ¿verdad? De que podía entender mejor que otros que no tenía que ir Jesucristo físicamente a tocar al enfermo, sino que era tanto su poder y su autoridad que desde lejos puede decirle, sí, ¿verdad? Ve y ya está sano. Entonces era una muy buena comprensión de la omnipresencia, diría yo, ¿verdad? Y la omnipotencia de Jesucristo. Mire, este no era ningún sencillo, ¿verdad? Este no era un soldado, no era un cabo, era quizás un teniente, alguien así, tenía una cultura más grande, pues, ¿verdad? Una comprensión mejor. Así que yo diría que sí, hermano, que nos sorprende, ¿verdad? Mire, qué interesante, que él tenía una comprensión de la omnipresencia y del poder de Dios, ¿verdad? No tenía que llegar como los chamanes, de que tienen que ir al lugar y incienso y untarle con no sé qué, con las hojas de no sé qué y un huevo no sé qué, sino que Jesucristo no andaba con todo ese montón de cosas, ¿no? Sino que con la palabra, ¿no? Como comienza la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Así que sí, hermano, así sería, creo yo, ¿verdad? No sé si respondo un poco lo que usted comenta. Sí, mi hermano, el énfasis que él hace es de que él tiene gente bajo autoridad y él no siente ser digno de que el Señor fuera como a obedecer. El contexto es muy, muy grandioso. La frase que dice pues, el centurión. Sí. Yo soy hombre que estoy en autoridad y él cómo reconoce la autoridad del Señor. Que no está obligando al Señor a decir algo y a entrar a su casa, sino que es bajo la misericordia y esa soberanía de Dios. Fíjense que yo lo que creo, hermano, es que aquí tenemos un bosquejo bien bonito, ¿verdad? Si quisiéramos bosquejar para una predicación, podemos hablar de primero, su actitud, indigno, ¿verdad? Tiene la actitud correcta, ¿verdad? Se sentía indigno. Y claro, el contexto cultural era de que un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque se contaminaba, ¿verdad? Esa era la cultura, la enseñanza de ellos, equivocada, exagerada, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero él se sentía indigno y en su humildad, ¿verdad? Dice, mira, no, yo no te invito a la casa porque no soy digno, pues, ¿verdad? Que tú como judío y como maestro entres ahí. Segundo, tenía la comprensión. Y tercero, tenía la experiencia. Porque si él era un soldado, donde está bien definida la autoridad, cosa que a veces nosotros la vemos borrosa. ¿Y vos quién sos, verdad? Si vos no sos nadie, pues, ¿verdad? Si vos no sos mi tata, decimos aquí, ¿verdad? Cuando la esposa le reclama al marido, decimos, no, mi tata que me está hablando ahí, ¿verdad? ¿Ah? O el hijo, ¿verdad? Si yo ya estoy grande, es decir, tenemos borrosa las líneas de autoridad. Pero este hombre las tenía bien claritas, ¿verdad? Porque tenía bien definido, ¿verdad? Ahí la línea de autoridad, ¿no? Así que, tres puntos importantes, ¿verdad? Tenía la comprensión teológica del poder y la presencia del Señor, de su omnipresencia, tenía la actitud correcta y tenía clara la línea de autoridad. Perfecto, excelente. Y otros a lo que usted dijo, la actitud de saqueo con relación a remunerar, el Señor el daño le dijo hecho. Saqueo, bájate de tu casa. Y después de eso, Saqueo dice, todo aquel que he ofendido y aquel que voy a devolverle cuadruplicado. Reconoció que también tenía que enmendar con aquellos que había estafado. Sí, exacto, hermano. Para ir casi terminando porque ya nos pasamos unos minutitos, al final de la página 7, donde hemos estado, usted ve ahí que hay un cuadrito, ¿verdad? En sus páginas hay un cuadrito donde dice, porque repito, una cosa importante para mí al terminar este curso es que tengamos claro lo que Dios nos ha delegado y que nos empoderemos más y mejor de lo que hasta ahora obtenemos. La iglesia es muy tímida, la iglesia es muy cobarde, la iglesia no hemos entendido quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, y tenemos poder, no para envalentonarnos y sacar pecho, Dios nos libre. Esos pastores que aparecen pavoneándose ahí en la televisión, ¿verdad? Sintiéndose ahí, ¿verdad? Casi un show. No estoy hablando de esto, Dios nos libre. Pero estoy hablando con humildad,
entender nuestro poder, hermanos. Para usarlo, no para afamarnos, para usarlo. Y entonces, aquí en este cuadro, ¿verdad, hermanos? Que estamos hablando, este cuadro, entonces está para que nosotros practiquemos. Practiquemos lo siguiente. Sigamos estudiando. Y entonces dice, autoridad para. Ok. Y aparece ahí, ¿verdad? En negrito, autoridad, el renglón negro, autoridad para. Y en gris, responsabilidad, sí, no, y la base bíblica. Entonces, aquí dice, autoridad para perdonar pecados, no. Sanar enfermedades, sí. Mateo 10:1. Juzgar al mundo y los ángeles, sí. No ahora. Porque estamos no para juzgar y condenar, estamos para predicar el evangelio. Pero en su momento, nosotros vamos a juzgar. Allá lo dijo Pablo a Corintios, ¿verdad? En Corintios, ¿verdad? Que no sabéis que vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. ¡Wow! ¡Qué autoridad! ¿Verdad? Y entonces, ¿juzgar al mundo y a los ángeles? Sí. Apocalipsis 24. ¿Echar fuera demonios? Sí. Marcos capítulo 3. Y yo añadiría a ese cuadro que está ahí, ¿tenemos autoridad para predicar el evangelio? Sí. Mateo 28. Tocamos la puerta y la van a abrir. Porque Dios nos ha dado toda autoridad para predicar el evangelio. Entonces, si ustedes encuentran otras cosas, ¿verdad? Donde hemos recibido autoridad para, porque lo que queremos es hacerlo más exhaustivo en esta parte, para que entendamos entonces qué autoridad tenemos y en qué vamos a aplicar esa autoridad, hermanos. ¿Verdad? Así que vamos el próximo miércoles vamos a ir a la página 8, la autoridad del cristiano, y hemos añadido ahí también la autoridad del diablo, ¿verdad? La autoridad del diablo, porque como dijo Pablo, no queremos ignorar las artimañas del enemigo. Así que en base a eso vamos a continuar. ¿Preguntas, hermanos, o comentarios? No sé cuánto estamos conectados ahorita. Hermano. 21. Bueno, los que no han podido ahora, anímense, continúen, y si no, pues en el replay, ¿verdad? En el repaso, para que no perdamos a nadie. Bien, hermano. Sí. Sí, no, es que estaba aquí viendo San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y dice así, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, que Dios, aún estando en los cielos, Él perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. O sea, o tiene que haber algún intermediario aquí en la tierra para que lo haga. Él lo puede hacer desde los cielos también. Sí. Entiendo. Sí, así es, hermano, ¿verdad? Y digamos que está fácil entender de que lo que está diciendo es, mira, aquí estás conmigo, pero tenés problemas con fulano y con fulano, mejor anda a arreglar cuentas con los demás, y después te venís con una limpia conciencia, ¿verdad? Así que cuando hablamos de la oración contestada, encontramos que hay varios requisitos. Las oraciones que no deben de tener estorbo, por ejemplo, va en Pedro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un estorbo para que nuestra oración sea contestada. O cuando en otro pasaje, creo que es el paralelo, donde Cristo le dijo, mira, deja aquí las flores que traes al altar, andarle la cuenta con tu hermano y después venís. Correcto, así que sí, hay requisitos para la oración contestada, ¿verdad? Sí, pero Dios puede perdonar nuestros pecados desde allá, desde los cielos, desde donde Él se encuentra. Pues ya están todos perdonados en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. ¿Verdad? Los pasados, presentes y futuros. Que esa es otra gran teología que necesitamos entender, ¿verdad? Cuando habla de todos nuestros pecados están en la cuenta pasados, presentes y futuros. Porque la sangre de Cristo ha hecho provisión para nuestros pecados futuros, que es lo que dice 1 Juan 1:9. Eso sí que hay un requisito, que lo reconozcamos. Sí, pues hay que confesarlo y apartarse. Exactamente. Sí. Interesante. Bueno, hermanos, si estamos bien, si no hay otra pregunta, estoy animado de seguir compartiendo con ustedes esto, y esperaría preguntas, ¿verdad? Si me las mandan al WhatsApp o las preparan para la próxima clase y las compartimos con los demás, ¿verdad? Hoy por hoy, entonces, si se grabó y si va a haber fotografía, no sé. ¿Está 5E por ahí? Julio, ¿cuándo termina el curso? ¿Perdón? ¿Cuándo termina este curso? Bueno, el curso ahí en sus notas, en la primera página, aparecen 16 sesiones. Esos son 4 meses.
y aparecen 24 horas. Este fue la clase 6. Ok, perfecto. Nos faltan 10, ¿verdad? Ok. Y miren, como dicen algunos políticos, ahorita viene lo bueno. Lo mejor está por venir, ¿verdad? Porque tenemos un buen material que creo yo que va a ser inédito en algunos casos, ¿verdad? Y creo que va a ser muy importante, ¿verdad? Porque lo que a mí me gusta es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Todo este contenido, toda esta teoría, que lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Y para allá vamos ahorita, Dios mediante. Hermano mío, solo quiero hacerle la referencia, que es un tema que realmente estamos renovando nuestro entendimiento. Comprender esto, aún asimilarlo, tenemos que rumiarlo. Sí, cómo no. Esa es mi experiencia, no es tan fácil asimilar todo esto. Son datos, son información y tiene que ver mucho con nuestra vida diaria. Entonces, le digo, cambia el concepto que hemos tenido aún de autoridad y aún de comprensión de las autoridades que tenemos gubernamentales, aún en instituciones y todo esto, y sobre todo aún en el hogar. Entonces, a mí me interesa que si hay preguntas, hermanos, me las hagan a través de WhatsApp para yo entender mejor, ¿verdad? Y ser más pertinente, para no estar repitiendo cosas que ya se conocen, ¿verdad? Sino que tratar de tener un material nuevo que complemente lo que ya conocemos. Así que si tengan ahí libertad, por favor, de mandarme un correíto, ¿verdad? O WhatsApp, y con gusto eso me ayuda a mí, ¿verdad? Tener un mejor diagnóstico y preparar mejor mis clases. Gracias por eso, hermano. Bien, si hay foto para que nos peinemos. Ok. ¿Sí hay? Sí. Vaya pues. Buenas noches, qué gusto verles. Algunos los veo así como cara de que me acabo de despertar, ¿verdad? Ya encendieron la cámara. Ok, voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Otra. 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, miren, la hermana Silvia tomó nota de nuestras dentaduras ahorita, ¿verdad? Hoy no está Silvia, creo yo. No está, miren, pues. Ok, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiga. Buenas noches. Adiós, pastor. Buenas noches. Qué gusto verles. Buenas noches a todos. A todos, buenas noches. Oscarito. Te luego, quitas. Abuelo.